Quiero hacer el recordatorio que todos son bienvenidos, ¿no? Aquí a nuestras lecciones del libro de Deuteronomio, pero precisamente estas lecciones estamos aprendiendo a predicar a través de este libro, y aquí pues son varias connotaciones, varios puntos a seguir, varias cosas que pues sí convienen hacer como predicadores y como no, y pues que esto sea edificando tu vida, porque nuestro ministerio se ha comprometido a predicar la palabra de Dios en el poder de su Espíritu Santo, a predicar los libros de la Biblia tal cual es, a traer el Evangelio hacia los perdidos y a equipar a los predicadores. Así que continuemos con esta serie, y hoy estaremos viendo el capítulo número 18 completo. Y bueno, la unidad del texto es nuestro Dios, nuestro todo. Nuestro Dios, nuestro todo. Esa es la unidad que manejamos a través de este texto. Porque normalmente estamos acostumbrados a predicar y a decir Dios es nuestro todo, que Él es el centro de nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿de verdad Dios es nuestro todo? Porque cuando toca el momento de demostrarlo, como que ahí sí ya no queremos hacerlo, ¿verdad? Y eso es algo que comúnmente le puede pasar a cualquier persona, ¿sí? Es como cuando caemos en esa parte de que no tienes que sufrir porque Dios está de tu lado. Cálmate, ¿no? O sea, parte del cristianismo, parte de la vida de cristiano es sufrir. Es algo que va incluido en el contrato. Y pues efectivamente hay momentos malos, hay momentos buenos, pero en fin, así es vivir el cristianismo. Pero precisamente es aquí donde tenemos que entender de verdad Dios es nuestro todo, porque esto es aquí donde llegamos a pensar, o este capítulo nos lleva a pensar si verdaderamente Dios es nuestro todo. Porque aquí nos dice que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendría parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad que comerían. No tendrán la heredad entre sus hermanos, porque Jehová es su heredad. Como Él les ha dicho, y este es el derecho de los sacerdotes del pueblo, que ofrecen en el sacrificio buey o cordero, y darán al sacerdote las espaldillas, las quijadas y el cuajar, y las primicias de tu grano, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que administres el nombre de Jehová y de sus hijos. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades entre todo Israel, donde hubiera vivido, y viniere con él el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, y ministrará en el nombre de Jehová tu Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieron allí delante de Jehová. Igual ración a las de otros comerá, y cuando es a la tierra que Jehová es tu Dios, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, y no sea que sea hallado en ti haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hoguero, ni sortilegio, ni hechicero. Bueno, principalmente aquí, en el primer punto, nos detenemos y se puede hablar y se puede predicar acerca de los levitas. ¿Por qué? Porque en primer lugar vemos que históricamente la herencia, o dejar una herencia en Israel en el tiempo de los orientales, bueno, en la cultura oriental, nos muestra un amor enorme, así como el abrazo de un padre o el derecho de una educación o dar una herencia. Entonces, en aquellos años una herencia era extremadamente importante. Tan así de que era como, aquí en México era como el abrazo de un padre, era como ir a la graduación de tu hijo, irlo a ver bailar el ratón vaquero, no sé. Ahora que viene el Día de las Madres, en fin. Y todo ese tipo de cosas era algo muy importante. Y si una persona literal no lo llegara a hacer, de que dijera, ¿sabes qué, hijo? Mira, vete a danzar el ratón vaquero, vete a tu salida de sexto, no importa, yo, mira, mejor me quedo aquí porque no lo quiero ir a ver, sería un insulto muy grande. Que fuera tu graduación de la universidad y no fueran tus papás por sus ganas, así de, no, yo no quiero ir, y ¿sabes qué? Qué bueno tu graduación y todo, pero yo no hago nada por ti, yo no te demuestro amor, en fin. Todas esas cosas son las que se consideraron un insulto muy grande. Y en la cultura oriental, no dejar una herencia se veía como un insulto muy grande. Entonces Dios les deja muy claro a los levitas que Él es su herencia. No le está diciendo que los deja sin herencia. Está diciendo que Él viene a ser su herencia. Dios es tu herencia, Dios es mi herencia, Dios es nuestra herencia. Dios es nuestra herencia. Entonces, queridos hermanos predicadores, tienen ustedes que recordarle a su congregación que Dios es su herencia, ¿sí? O sea, nuestra herencia no son
miles de carros, no son una propiedad en las lomas, no es la casa más grande de San Agustín ni la casa más grande del Segor. Nuestro lugar no es la casa más grande de Interlomas o de Ciudad Satélite. Nuestra herencia ni siquiera es una carrera académica que de verdad que qué bueno que la puedas hacer, que qué bueno que te la puedas pagar a tus hijos, pero nuestra herencia no es ahí. Nuestra herencia está en el cielo, nuestro lugar está en el cielo, nuestro pago más grande está en el cielo. Entonces, si algo Dios le dejó claro a la tribu de Leví es: yo soy su herencia. Así que en nuestra iglesia o en tu grupo de estudio, tú le tienes que dejar eso claro a tu congregación, que Dios es su herencia. Y como tal, Deuteronomio 15 también hace pedazos los mensajes de Cash Luna, de George Mardonado, de Joel Osteen, donde ellos dicen donde ellos su mensaje se plasma sintéticamente en pocas palabras de que Dios es nuestro criado y Él está obligado a cumplir nuestros caprichos económicos. Y de ahí viene el famoso declara, decreta y exalta y declaramos. No, eso no es de Dios. Porque aquí este texto bíblico, no el apóstol de las naciones, no nada. Aquí este texto bíblico está para dejarte muy en claro que Dios es tu herencia. Entonces, si Dios es nuestra herencia, Él no está obligado a darte nada. ¿Por qué? Porque Dios es tu herencia. Porque Dios es tu lugar. Dios es tu pago. Dios es tu verdad. Dios es nuestra herencia. Por lo tanto, aquí es donde también tú tienes que aferrar a tu gente a la inerrancia bíblica de este texto. Que la gente podrá decir misa y podrá decir que Dios tiene que darte millones y que imponemos y declaramos y exaltamos y decláralo con fe. Di lo que quieras. Pero aquí la Biblia te dice eso. ¿Para qué? Para que tu gente tenga cuidado con lo que está oyendo, con lo que está escuchando y sobre todo para que nosotros también no seamos presa de que, ay, es que como que no me han traído para la pintura del templo. Ay, hay que declararlo. No. Ten mucho cuidado con caer en ese tipo de cosas porque la verdad, esas son cosas que no tienen fundamento porque Dios aquí está diciendo claramente que Él es nuestra herencia. Él es la herencia de tu iglesia, Él es la herencia de tu pueblo, Él es la herencia de todos ustedes como estudiantes de la palabra, como predicadores de la palabra de Dios. Él es la herencia de todos y cada uno de ustedes. ¿Quién es nuestra herencia? Dios. Dios es nuestra herencia. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra verdad, Dios es nuestra justicia, Dios es nuestro todo, es nuestra heredad. Es nuestra heredad. Y por lo mismo, yo tampoco tengo idea de dónde sacan declaramos, imponemos. No tengo ni idea de dónde lo sacan. Porque como Dios no es suficiente para ese tipo de personas, como la muerte de Jesucristo en la cruz no fue suficiente para ese tipo de personas, pues lo que hacen es, vamos a declarar, No. Si Dios se quiere llevar a tu abuelita, pues no se puede hacer nada, Dios ya se lo decidió llevar. Si Dios quiere sacar a tal persona de la cárcel, lo va a hacer. Si Dios quiere darte sanidad, lo va a hacer. Si Dios quiere hacer a tu hijo un predicador, lo va a hacer. No tienes que andar agarrando y tú vas a ser una predicadora. No, pues sí, chance ni le gusta predicar. Ay, pero no, tú tienes que ser. Relájate, cálmate. Por eso te digo, yo no tengo ni idea de dónde sacan declaramos, imponemos, porque pues como para esa gente Dios no es suficiente, ¿qué es lo que hacen? Ah, ya hay que empezar a declarar, hay que imponer, no. Entonces, que esa gente se ubique y que entienda que Dios es nuestra herencia. Sí, Dios nos puede bendecir, sí, Dios nos puede dar grandes cosas, pero Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos reyes y sacerdotes, es decir, que nosotros hemos ejercido ese sacerdocio levítico y que ahora, como creyentes, ahora nosotros somos esos sacerdotes. Ciertamente hay un grupo de alabanza, claro que sí, pero en comunidad todos somos ese sacerdocio levítico. Todos ofrecemos esa alabanza hacia Dios y por lo tanto nosotros también somos parte de ese sacerdocio y como sacerdotes de nuestra casa, en nuestra iglesia, como sacerdotes, todos y cada uno de ustedes están llamados a una cosa muy importante. A la de entender que su herencia es Dios. Papá, ¿cuál va a ser mi herencia? Bueno, si tú le puedes dejar a tu hijo una herencia como un carro, como una carrera,
Perfecto. Pero ¿sabes qué, hijo? Tu más grande herencia se llama Cristo. Pastor, ¿cuál es nuestra más grande bendición para este domingo? ¿Qué nos va a hablar ahora? ¿Saben de qué les voy a hablar? De la más grande herencia del cielo. ¡Ay, sí! ¿Cuál es? La más grande herencia del cielo es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra palabra. Esa es nuestra herencia. Eso es lo que todos los días tendría que estar inundando nuestros púlpitos, ¿verdad? No tonterías de la prosperidad, ni cuentos de Cuquita la ranchera, ¿verdad? Ni vamos a ponernos a hablar de los valores, el amor, la amistad, ahora sigue esto. No, esas tonterías no tienen que ocupar nuestro púlpito, porque el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Y nuestro púlpito es para predicar día a día la herencia que Dios nos dejó, que es nuestro Señor Jesucristo. Como sacerdotes y como levitas, esa es nuestra herencia, Dios mismo. Nos tenemos que ubicar siempre ahí. Y también aquí hay un punto muy importante sobre las ofrendas, pero ojo, las ofrendas, aquí es donde se ve que sí, un verdadero pastor de una iglesia, nosotros tenemos que contribuir con nuestras ofrendas cuando es una persona que verdaderamente está oficiando un buen pastorado. Porque mira, la tribu de Leví, hablando históricamente, ellos no podían agarrar y decir, ay no, hoy no quiero oficiar la adoración, hoy no quiero hacer la lectura de la Biblia como lo hizo Esdras en el libro de Nehemías. No, hoy no quiero, no, hoy estoy cansado, hoy mira, la verdad, hoy no tengo ganas, hoy no preparé nada. ¿Qué crees? Que ellos no eran si querían. Y esto también es algo muy importante para todos ustedes. Mira, los días que tú vayas a predicar la palabra, ya sea los días que se reúna tu congregación o los días que tú lo tengas que hacer, tú tienes que entender algo muy importante. Tú tienes que comprender que básicamente y entendiblemente no se trata de que si hay ganas o no hay ganas. Se trata de que tú tienes la responsabilidad de predicarles la palabra a tu pueblo, a tu iglesia, perdón, a tu grupo, y que tú no puedes agarrar y decir, ay no, hoy estoy cansadito, ay no, hoy no tengo ganitas. No, no puedes hacer eso. Es que me voy a tener que desvelar, ni modo. Es que me comieron las prisas y nada más tengo el sábado, pues el sábado. Y a machetearle, y a machetearle, y a machetearle. Acuérdate que ya le hemos hablado, esto es un trabajo arduo. Y nada de que abre tu boca que yo la llenaré. Ese texto no quiere decir eso, ¿eh? De verdad que no. Porque la gente que era digna, los levitas no podían agarrar y decir, hoy no traigo ganas, hoy estoy cansado. Fíjate, hoy está de moda decir, ¿cuántos no han perdido el amor por la obra? ¿Cuántos no se han cansado de predicar? ¿Tú crees que los levitas se podían cansar? Si ellos se cansaban, ni modo, agarrar fuerzas de quién sabe de dónde y a seguir oficiando el sacerdocio levítico. No podían decir estoy cansado, porque esa era su vida. Y así como nosotros, nuestra vida no es Dios de domingos, ni Dios de miércoles, ni Dios de martes, ni Dios del estudio de oración, nuestra vida es todo el tiempo Dios. Así que realmente tengamos ese compromiso con nuestra congregación, porque es algo indispensable para que nuestra congregación funcione. Así que obviamente que el dinero económico que se les daba era porque ellos siempre cumplían con su función, pero siempre que haya que cumplir con nuestra función, siempre tengamos presente que tenemos esa función, tenemos que cumplir con nuestra función. O sea, siempre tenemos que tener que sí, a ellos se les daba esa economía o ese sustento a los levitas históricamente, pero ellos cumplían con su función. Asimismo tú y yo tenemos que cumplir con nuestra función. Y en segundo lugar, la segunda aplicación práctica del texto es precisamente, se encuentra donde dice, no, ni encantador, ni adivino, ni mago que consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, perfecto serás delante de Dios. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, al cual lo eres conforme a lo que pediste a Jehová Dios en Horeb el día de la asamblea. Han hablado bien en lo que me han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos habla, no ha hablado hoy? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que
Dijo, ni acontecer es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, lo que habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bien. No escuches a los falsos profetas. Cualquiera que escucha a los falsos profetas, una cosa demuestra. Está demostrando que Dios no es su todo. Porque una persona que escucha más a alguien que le hable bonito, aunque ese alguien esté en contra de Dios, pues está demostrando que no ama a Dios. Y si el punto central de nuestro texto es que Dios es nuestro todo, por lo tanto es que tampoco podemos estar escuchando a personas que no son cristianas, que traen un mensaje totalmente contrario a la palabra de Dios, ¿sí? Yo tengo... Me ha tocado conocer a personas, tanto a verdaderos profetas como a falsos profetas. Me ha tocado escuchar un verdadero Dios me dijo o Dios ha hablado, incluso audiblemente, y me ha tocado escuchar a los Dios me habló dizque audiblemente, pero no era Dios. Eran sus emociones o eran la barbacoa que les cayó mal y por eso se andaban ahí retorciendo. Pero ay, no, era el Espíritu Santo. Pero bueno. Entonces, no podemos escuchar a ese tipo de personas, no debemos de escuchar a ese tipo de personas, y tampoco tenemos que andarle prestando oído a todo el que dice Dios me dijo. No importa qué bonito se oiga, porque no es así. Hay personas que lo único que tienen son demonios y están embrujados por dentro. Y están ahí, ay, es que Dios está hablando, ay, es que Dios está aquí. No es cierto. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues muy claro, porque lo que digan va en concordancia con la palabra de Dios, o no está en concordancia con la palabra de Dios. Por eso dicen, si lo que hablara el profeta se cumpliera es de Dios, lo que no hablara el profeta no se cumpliera, no es de Dios. ¿Se está cumpliendo? Sí, pues es de Dios. ¿No se está cumpliendo? No, pues no es de Dios, así de sencillo. No se está cumpliendo, no es de Dios. No va en concordancia con la palabra de Dios, que es lo que prácticamente quiere decir el texto. Porque sabemos que en ese momento no estaba la palabra de Dios. Ahora, ya esto ya va en concordancia contra la palabra de Dios, es de Dios. No va en concordancia con la palabra de Dios. Por más bonito que se oiga, no es de Dios. Así que no le podemos estar prestando oídos a toda persona que diga que según viene de parte de Dios. Y tampoco le podemos estar prestando oídos a todo el que dice Dios me dijo. No lo podemos hacer. Y mucho menos escuchar a una persona que según habla de parte de Dios, aunque su mensaje sea más falso que nada. Ay, es que habló bien bonito. Ay, es que me hizo llorar. Si no es de parte de Dios, no está hablando en concordancia contra la palabra de Dios, ese mensaje tiene que ser desechado. Así de sencillo. Este mensaje deja muy en claro que Dios debe de ser nuestro todo, que tengamos mucho cuidado con ese tipo de personas y que realmente como pastores, como predicadores, tengan mucho cuidado, de verdad, tengan mucho cuidado a quien le abren la puerta, a quien le dicen, ay sí, bendice a tu gente, ay sí, es que Dios te está hablando, ándale, tengan mucho cuidado con ese tipo de personas. Y ustedes, queridas familia, señores, damas, caballeros, no le teman a la persona que según habla en nombre de Dios, pero que su vida demuestra una falsedad y una porquería de vida. No le teman, es más, ni lo escuchen. Porque hay mucha gente que así es. Ay, es que Dios me habló, o sea, no le hablo a medio mundo, soy una persona payasa, soy una soberbia, pero Dios me está hablando. No le hagan caso, no le escuchen, ni le teman. Así de sencillo, ni le teman. Ay, es que se retuerce en medio de la alabanza. Por favor, obviamente, pues son los demonios que se están ahí retorciendo. Claro que hay personas que sí están en el poder del Espíritu Santo, pero hasta su mismo mover es totalmente distinto, nada que ver. Ay, es que se aventó bien gacho. Los demonios también, ¿cuánta gente endemoniada no hay? La Biblia en los evangelios y en los hechos nos dan testimonio de que se aventaban, de que se azotaban, de que se retorcían, de que les cambiaba la voz así. Hay personas que cuentan su testimonio de que en medio de una supuesta un supuesto mover del Espíritu Santo, ahí andaban según hablando en lenguas, y cuando le dicen si es de Dios, háblalas, y si no, no. Y inmediatamente se callaron los disque tomados por el Espíritu Santo. Tengan mucho cuidado con ese tipo de personas, porque abundan en la iglesia.
y se retuercen y le hacen así y hacen muchas cosas. Pero no es verdad. ¿Por qué? Porque su vida no lo demuestra. Su vida no va en concordancia con las escrituras. Entonces, por más bonito que se oiga, por más espectacular que se vea, por más que Dios me dijo, si su vida no va en concordancia con la Biblia, son falsos profetas. Por eso es que nuestra mirada está en Dios y por eso es que Dios tiene que ser siempre nuestro todo. Y el todo de tu vida siempre tiene que ser Dios. A tu iglesia, plásmales este mensaje, recuérdales que Dios es su todo y nosotros tengamos siempre bien presente que Dios es nuestro todo y que ni a falsos profetas, por más espectaculares que se vean, por más bonitos que se vean, les tenemos que dar la entrada, ni siquiera los tenemos que escuchar. Y a todos y cada una de esas personas tenemos que hacerlas completamente a un lado, mientras estén en su disque actitud de Dios me está tomando. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Así de sencillo. Triste realidad, pero es la verdad. Pero a todos nosotros, como verdad fundamental y consolante, recordar eso, que Dios es nuestro todo, Dios es el que nos va a darle el discernimiento y a Él es el que tenemos que escuchar. Que Dios los bendiga, nos vemos luego.